Especial saludo y bienvenidos a este segundo Congreso Internacional de Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales y Jurídicas. Como pueden ver en la presentación, mi nombre es Genesid Palacios Valencia y soy investigadora postdoctoral María Zambrano, adscrita al Departamento de Derecho Penal, Teoría e Historia del Derecho y al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid. Esta presentación lleva por nombre el género como categoría analítica en contextos de pandemia y transiciones. A partir de aquí, de manera introductoria, podemos decir varias cosas. Específicamente, esta ponencia apunta a reivindicar desde el género como categoría analítica la no regresividad de los derechos humanos a partir de dos contextos, esto es, la justicia transicional en Colombia, a la par de la pandemia generada por el COVID-19. Pues los estándares internacionales han sido claros con la prohibición de regresividad de los derechos, exigiendo su máxima protección fundamentalmente sobre las personas y colectivos en especial situación de riesgo y vulnerabilidad. Dicho esto, la ponencia estará estructurada básicamente en 4 puntos básicos a saber. Primero, aclarando su objetivo, es desarrollar desde el contexto colombiano un balance aproximado de la pandemia por el COVID-19 desde el género como categoría analítica, paralelo esto al proceso de justicia transicional. En cuanto a la metodología, pues será sustentada, como se observará, en la triangulación de datos tanto cualitativos como cuantitativos, y los resultados apuntan a que efectivamente en el contexto de la pandemia se generó regresividad de los derechos pese a la prohibición internacional de no regresividad, lo cual será explicado a posteriori. En el cuarto punto, en las discusiones y a modo de conclusión, pues se dirá que el incremento de la violencia contra las mujeres en el contexto de la pandemia es evidente en el caso colombiano y que pese al proceso de justicia transicional, pues ha existido una continuidad de asesinato a líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos en el contexto del conflicto armado, lo cual, triangulando los datos, pues no encontró un proceso evolutivo en cuanto a avances paralelamente a la pandemia. Ahora, muy bien, en cuanto al primer punto, concentrándolo en lo que es el diseño metodológico, podríamos decir entonces que, como se decía inicialmente, el estudio se basa en la triangulación de datos, pero ¿cuáles datos o cuáles fuentes? Entonces, las fuentes de estudio han sido datos oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la Oficina de la Organización de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, más conocida como ONU Mujeres, datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, del Instituto para el Desarrollo de la Paz y Paz, y en jurisprudencia internacional, ¿sí? También documentos y resoluciones oficiales de organismos internacionales claves, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema de Información de Jurisdicción Especial para la Paz, a partir del género como categoría analítica en el contexto estudiado, esto es Colombia. Guiado también transversalmente durante la pandemia del COVID-19, pues dado que es un hecho más bien reciente, pues existen datos aproximados de los 2 años y sabemos que la pandemia pues aún no termina en estricto sentido. Digamos que jurisprudencialmente el estudio se concentra en el entendimiento de los estándares internacionales sobre la prohibición de la regresividad de los derechos humanos en personas y colectivos en situación de riesgo y especial vulnerabilidad. Y finalmente, la sistematización y recolección de la información está apoyada pues, en el método documental, lo cual permite establecer, entre otras cosas, unidades de observación en el desarrollo de las categorías de estudio para comprender los fenómenos abordados. Las categorías de estudio, evidentemente, tienen 2 ejes centrales, pues el género como categoría analítica y impactos de la pandemia del COVID-19. Esto
paralelo al proceso de justicia transicional que desarrolla el Estado colombiano. Los resultados que nos indican, ya pasando al punto 3, que pues, los derechos humanos, en tanto resultados estos de arduas luchas sociales, deben avanzar. Y aquí me detengo un poco porque, como podían ver al inicio, uno de los ejes argumentativos claves es lo relativo a la prohibición de no regresividad. ¿Qué es eso entonces de la no regresividad? Es precisamente esta idea, que los derechos humanos deben avanzar paralelo avanza a la misma sociedad. Por ello, como ustedes pueden ver en la presentación, una vez evolucionan, no deben retroceder, lo cual significa que los estados tienen la obligación de desarrollar medidas legales y procedimentales que no desmejoren la situación en cuanto a su defensa, garantía y respeto. Ahora bien, ¿qué ha pasado con la llegada del COVID-19? Pues por una parte podríamos decir que esa prohibición de no regresividad pues se vio afectada porque efectivamente muchos derechos retrocedieron, ¿sí? ¿Qué pasó con la categoría género como categoría analítica en el contexto de la pandemia? Pues bien, podemos decir que resultados centrados en un estudio, como ustedes pueden observar, de la Oficina de la Organización de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, en un informe denominado Midiendo la pandemia en la sombra, que se enfocó en 13 países, uno de ellos Colombia, pues evidenció, entre otras cosas, que una de cada dos mujeres informó que ella o una mujer que conocen había experimentado alguna forma de violencia desde el inicio de la pandemia del COVID-19. En este marco, la directora ejecutiva de ONU Mujeres ha manifestado que precisamente la violencia contra las mujeres es una crisis mundial existente que crece conjuntamente con otras crisis. Ejemplo de ellos son los conflictos y pues no es nada raro que por eso esta presentación se esté cruzando de manera transversal con lo que ha sido el proceso de justicia transicional en Colombia, pues este país tiene una historia de más de 70 años de conflicto armado. Y pues si a eso se cruza la categoría género como, digamos, eh, para sustentar los impactos, pues en el contexto del conflicto armado, el cuerpo de las mujeres y niñas ha sido utilizado como arma para la guerra. Y a esto se agrava que la pandemia pues exigió medidas de aislamiento y distanciamiento social que dio paso a una segunda pandemia de violencia en la sombra contra mujeres y niños, ya que a menudo se encontraban confinados junto con sus maltratadores. Estos nuevos datos subrayan la urgencia precisamente de llevar a cabo esfuerzos concertados para poner fin a esta situación. Ahora, ¿cuál fue la metodología desarrollada en la presentación de este informe? ¿Cuál fue lo que evidentemente arrojó a partir de pues, las entrevistas que se desarrollaron? Si bien yo les decía que fueron 13 países los que participaron en esta experiencia piloto, estos datos están focalizados solamente para el caso de Colombia. Entonces, se desarrollaron 1.209 entrevistas telefónicas asistidas por computadora, utilizando la marcación de dígitos aleatorios a números móviles entre el 18 de agosto y el 24 de septiembre del 2021. Ahora bien, ¿y qué arrojaron estas entrevistas? ¿Cuál fue el balance? Entonces, de estas 1.209 mujeres entrevistadas, 63% dijeron que ellas mismas u otras mujeres que conocen habían experimentado alguna forma de violencia contra ellas. 11% dijeron que esto ha empeorado como resultado de la pandemia. 21% se sienten inseguras en sus hogares. 20% dijeron que el conflicto entre adultos se ha vuelto más frecuente como resultado de la pandemia. 15% viven en hogares con conflictos entre adultos al menos una vez a la semana.
43% de las mujeres piensan que la experiencia de abuso verbal o física a manos de su pareja es común para las mujeres de su comunidad. Y 43% dijeron que esto ha empeorado a causa de la pandemia. Como podemos observar, los puntos 1, los puntos 5 y 6 se sitúan como los puntos más críticos con porcentajes de 63 y hasta 43% de las mujeres encuestadas. Esto digamos que es un muestreo, digamos, un dato significativo teniendo en cuenta el último censo poblacional en Colombia desarrollado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, pues de 48.258.494 personas existentes, digamos, a la fecha y de manera preliminar, 51,2% son mujeres. Entonces, si esto se cruza con el contexto del conflicto armado y el impacto que ha tenido el cuerpo de las mujeres en el contexto del conflicto armado, las formas de violencia, las distintas formas de violencia históricamente existentes, pues tendríamos que decir que en Colombia las mujeres son la mayoría y pues muy posiblemente el impacto o las violencias basadas en género, pues también tuvieron un factor clave en la época de la pandemia. Pues en Colombia, digamos que transversalmente a la pandemia se suma problemas de hacinamiento asociados a nivel nacional al déficit habitacional. Es muy común que en los países de América Latina y el Caribe existen unas brechas muy amplias de desigualdad social y pues digamos que conforme lo demuestra el censo, del total de hogares sobre los cuales se hizo el cálculo, excluyendo los hogares que habitan en viviendas étnicas o indígenas, son 14.060.645 de hogares los que viven con un déficit habitacional. Y de estos 5.144.445 se encuentran en un déficit que podríamos decir grave, ¿sí? Y para ese total, digamos en porcentaje sería 36,6% se encuentran con un déficit. A esto hay que sumarle que en departamentos o regiones claves de Colombia, donde existe pobreza, donde existe elevados índices importantes de pobreza y pobreza extrema, son regiones donde al mismo tiempo el conflicto armado ha impactado de manera especial. Entonces, podríamos decir que casos como la Orinoquía en la Amazonía, en el departamento del Chocó o en general en la región pacífica, donde están los departamentos del Valle del Cauca y Nariño, pues donde evidentemente se advierte que el conflicto armado ha tenido un impacto étnico diferenciado, pues dado el impacto agravado del desplazamiento forzado sobre comunidades y pueblos étnicos. Pues evidentemente, si esto es así, pues tendríamos que decir que el género como categoría analítica, pues transversalmente también puede ubicarse en estos departamentos donde por un lado el conflicto armado ha dejado un impacto grave o ha tenido un impacto grave sobre las comunidades y donde los índices habitacionales pues también tienen un, un índice elevado importante, pues el déficit se cruza con pobreza y pobreza extrema y ya vemos que pues la historia de Colombia es compleja debido a la dinámica del conflicto armado. Y aún el proceso de justicia transicional, digamos que, y a pocos años del funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, todavía no se puede decir, primero, que el conflicto armado ha terminado y segundo, que se ha cumplido con estas categorías importantes que son verdad, justicia, reparación, derecho a la memoria histórica y medidas de no repetición. Se está avanzando, pero digamos que en su momento la pandemia también coadyuvó para que pues, la Jurisdicción Especial para la Paz y algunas medidas importantes que se estaban desarrollando pues no fueran tan rápidamente debido también a la pandemia del COVID-19.
De manera argumentativa, podríamos decir también que es un hecho comprobado que la pandemia por el COVID-19 genera impactos diferenciados e interseccionales sobre la realización efectiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para ciertos colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad. Aunque nos situamos en las mujeres, si vemos el género como categoría analítica de manera interseccional, pues tendríamos que decir que las mujeres étnicas muy especialmente, pues podrían tener una afectación distinta, agravada, teniendo en cuenta los índices, los déficits habitacionales que ubican a diferentes regiones de Colombia, donde hay población indígena y afrodescendiente, como objetos o centros en el debate, porque son los lugares donde hay mayor índice de pobreza y pobreza extrema. También tendríamos que decir que diferentes derechos económicos sociales se han visto en retroceso, ¿sí? El acceso y la protección a la salud junto con el saneamiento básico y el agua potable como derechos humanos de carácter esencial no se han realizado plenamente, no se efectivizan plenamente en el contexto colombiano con independencia de la aparición del COVID-19. Entonces, esto ya nos permitiría hacer un análisis aproximado de cómo se pudo haber agravado durante el contexto de la pandemia, lo cual evidentemente complejiza la situación y el impacto grave en colectivos específicos, no solo para las mujeres en general, sino para las mujeres étnicas en particular, como mencionaba anteriormente, pues en los departamentos donde aparece mayor déficit habitacional según el censo, tienen una población representativa de grupos étnicos, lugares donde muchas veces la presencia estatal es parcialmente inoperante con independencia de la pandemia. Las dificultades visibilizadas en el acceso a este tipo de derechos, junto con las formas de violencia basadas en el género agravadas por el COVID, destacan los graves problemas no resueltos, enmarcados principalmente en la pobreza o pobreza extrema, que pervive gracias a la desigualdad social. Y finalmente, podríamos decir, y de manera concluyente, que las luchas por el reconocimiento de los derechos humanos por parte de estas comunidades se han mantenido incolume, por lo que, dada la notoriedad de la crisis de salud pública atravesadas actualmente por el coronavirus, es pertinente acelerar la construcción y la adopción e implementación y el cumplimiento de las políticas de inclusión social tendientes a garantizar con eficiencia, efectividad y eficacia el respeto, la defensa y la salvaguardia de los derechos humanos en general respecto de los grupos vulnerables e históricamente excluidos, para que tanto sus necesidades e intereses se visibilicen, atiendan y satisfagan en aras de reducir la desigualdad social. Por último, es necesario, con relación a los grupos poblacionales minoritarios y especiales, específicamente en lo que respecta a las mujeres, se priorice la asignación de rubros destinados única y exclusivamente a la inversión del gasto público social en materia de salud, educación, acueducto, alcantarillado, vivienda digna y saneamiento ambiental para cubrir debidamente esta contingencia. De manera concluyente, sería una acción prospectiva que ayudaría a frenar al menos un poco la regresividad de los derechos humanos en contexto no de pandemia, además del conflicto armado que aún no termina en Colombia y que por lo tanto pues el proceso de justicia transicional es una asignatura pendiente, además de los retrocesos o además de las carencias estructurales que vive propiamente el Estado colombiano. Sin más, agradecer este espacio. Dejo mi correo electrónico genesis.palacios@ua.es en caso que quieran escribir por inquietudes y demás.